Y la palabra de esta mañana tiene título, como habitualmente suelo titular las charlas. La de esta mañana es Silencio incómodo. Silencio incómodo. Y esta palabra tiene respaldo, o mejor dicho, este título surge de un pasaje bíblico que vamos a mirar juntos. Cuando uno va a la Biblia se encuentra con personas de carne y hueso como nosotros. Cuando uno lee la Biblia encuentra historias de gente común, de gente ordinaria como nosotros. Encontramos sus defectos, encontramos sus luces y encontramos sus sombras. Y esto nos alienta enormemente a que cuando buscamos a Dios, no tenemos allí estos ejemplos que de pronto son ilustres, como que ellos no fallan, como que son perfectos. Todo lo contrario, encontramos gente que ha fallado, gente que ha errado, gente que se ha equivocado y que a pesar de todo lo que vivió, a pesar de sus malas decisiones, incluso tuvieron un encuentro con Dios. Y ese encuentro fue tan significativo que les cambió el sentido de sus vidas. Y quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y esta va a ser la historia de Samuel. Hacemos un poquito de contexto de este pasaje. Samuel era un niño. Su historia surge de su mamá, o con la historia de su mamá. Ana, su mamá, era estéril, no podía concebir. Y de pronto ella abrió su corazón, estaba sumamente afligida. Debemos de recordar que en la antigüedad no procrear, no tener familia, era un estigma. Era casi una vergüenza. Y allí estaba Ana, su mamá, orando y derramando su alma delante de Dios. Y iba habitualmente al templo a orar. Y allí ella abría su corazón, expresaba su tristeza, su angustia delante de Dios. Y en medio de todo su clamor, de todo su anhelo, de toda su necesidad, Dios escuchó su oración y respondió a su oración. Y quedó embarazada de que se llama Samuel. Cuando esto ocurrió, ella le hizo una promesa a Dios y le dijo que si le daba un niño, ella se lo iba a entregar para el servicio en la casa de Dios. O sea, lo iba a ofrecer para que trabajara junto con el sumo sacerdote y con los levitas y con los sirvientes del templo allí. Y así ocurrió, nació Samuel, y así ocurrió, la madre cumplió su promesa, y así ocurrió, lo llevó un día al templo, se lo presentó al sumo sacerdote que se llamaba Elí, y allí quedó Samuel, viviendo en el templo. Y surge entonces esta palabra, dice así: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Escuché esta palabra. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue
a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Hasta acá nomás. Como usted ve, es una historia medio de desencuentros. Dios estaba empezando a hablarle, a comunicarse con Samuel, y Samuel, que no lo conocía, no entendía, nunca había oído, no había visto ni a Dios ni había oído a Dios. Entonces se producen estos desencuentros entre Dios y Samuel, Samuel y Dios. Y Elí, que era el sumo sacerdote, un hombre anciano, termina dándole el consejo que finalmente le permite a Samuel iniciar su diálogo con Dios, su relación con Dios. Yo quisiera compartir con ustedes tres ideas de este pasaje, tres aspectos. El primero, que se basa en el versículo 1, que dice que en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Samuel se encontraba viviendo un tiempo de una apatía espiritual y rodeado de un pueblo insensible a Dios. Pero no solamente estaba en un pueblo insensible a Dios, sino que aún vivía en el templo con gente que hacía la religión, pero no vivía lo que decía. Lean ustedes después el pasaje y van a ver cuáles eran las circunstancias que rodeaban esta escena, cómo se termina de armar esta escena, pero por razones de tiempo no lo vamos a hablar hoy. Allí estaba Samuel, y Samuel estaba viviendo en un tiempo donde parecía que Dios no hablaba, donde no había voz de Dios, donde no había palabra de Dios. Samuel vivía en la casa de Dios, en el templo, pero no conocía a Dios. Y yo me pregunto si nosotros lo conocemos. Porque me da la impresión que muchas veces nosotros podemos parecernos a esta escena, en el sentido de que estamos dentro de un pueblo de Dios, somos parte de una congregación. Cuando podemos nos congregamos, a veces no. Allí estamos. A veces creemos que por estar en, yo soy de. Pero esto me dice que no es así. Samuel no conocía a Dios estando en el lugar donde habitualmente se encontraba la gente con Dios. Y desde ya que yo valoro enormemente la disposición de cada uno de ustedes, el hecho de que cada domingo, cada miércoles que nos reunimos, hacen su esfuerzo, dejan sus cosas, priorizan el hecho de poderse congregar. Pero debo decirte que por congregarnos no tenemos garantizada nuestra comunión con Dios. Que el hecho de venir a una iglesia no me garantiza de que las cosas funcionen. Y un poco esta es la prueba. Samuel vivía en la casa de Dios, pero no conocía a Dios. Y estos tiempos, dije recién, que se parecen mucho a los de Samuel. Como nunca tenemos acceso a infinidad de palabras, de predicaciones. Como nunca a través de internet accedemos a todo lo que hay, temas religiosos, palabras de distintos pastores. Y sin embargo, si tenemos que medir, nos parecemos muchísimo, o sea, tenemos mucho
de acceso, de disposición, de escuchar. Pero ¿conozco a Dios? ¿Conozco a Dios? Yo no sé ustedes, pero recuerdo una etapa en mi vida y hacía mucho tiempo que estaba en una iglesia y que pertenecía a una iglesia. Y sin embargo, en un momento dado, esta pregunta me fulminó, me traspasó. Sí, ¿cuántos años haces que estás viniendo? Pero ¿conoces al Dios? ¿Al Dios de esa iglesia? ¿Al Dios que se predica en esa iglesia? ¿Tenés comunión con Él? ¿Tenés intimidad con Dios? Y esto me llevó a una de las crisis más profundas de mi vida. Porque estar en no significa conocer a. Hay circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a pensar o nos llevan a pasar por desiertos secos. Porque cuando de pronto nuestra comunión con Dios está basada en el ritual, en la costumbre, en el soy evangélico porque no soy católico, cuando empiezo a reflexionar sobre estas cosas me tengo que preguntar qué está pasando en mi corazón, qué está pasando conmigo. Y vienen los desiertos, y vienen las pruebas, y vienen las dificultades, y muchas veces no tenemos ninguna herramienta para enfrentarlas. Porque las herramientas, porque los recursos vienen de Dios. Y si no conozco a Dios, si no tengo comunión con Dios, si no me relaciono con Dios, difícilmente tenga los recursos para atravesar las tormentas. Por eso que muchas veces nos toca con mi esposa, y especialmente ella que tiene un ministerio de la consejería y de charlar y de escuchar, cuánto nos asombra muchas veces el hecho de que nos damos cuenta con qué pocos recursos se cuentan para atravesar las fuertes tormentas del tiempo presente. Mi querida iglesia, mis queridos hermanos, no es posible sobrevivir a estos tiempos si no se tiene una comunión profunda e íntima con Dios. Si nuestra relación con Dios deja de ser palabras para transformarse en hechos, deja de ser historia para transformarse en una actividad cotidiana de encontrarnos, de hablar con Dios, de escucharlo a Dios, de sentir su palabra. Seguro que el tiempo que se vivía en aquel entonces no era un problema de Dios, era un problema de los hombres. Damián hace un rato nos decía, y Dios no juega a las escondidas con nosotros. No se deleita ocultándose, como muchas veces jugamos con nuestros niños, los que hoy ya tenemos años, o con nuestros nietos jugando a la escondida y ocultándonos en forma intencional en ese juego de las escondidas. Dios no juega a la escondida. Dios no funciona de esa manera. No era un problema de Dios, era un problema de los hombres, el tiempo ese que vivía Samuel. Y a lo mejor vos también llegaste hoy a este encuentro sintiendo algo parecido a la frase que ahora vamos a ver en pantalla. No es asunto de Dios, es asunto nuestro. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.